Esta es una reflexión pensada en su origen para situar a personas que quieren comunicar el mensaje cristiano. En concreto, acabo de estar en Roma en una pequeña convivencia de inicio de curso con profesores de la Facultad de Comunicación que tiene, de Comunicación Institucional, Comunicación de la Iglesia, que tiene la Santa Croce, la Universidad Pontificia de la Santa Croce, que está en Roma. Han tenido la amabilidad de invitarme y era para estos profesores. Entonces yo les he hablado de 4 puntos que los voy a desarrollar aquí divididamente. Entonces, ¿se trata de qué? Pues contemplar el mundo y hacerse cargo con una mirada cristiana. Son profesores cristianos, ¿verdad? Hacerse cargo de qué pasa en el mundo, qué pasa en la vida de la Iglesia. Y lo he puesto, como digo, en 4 puntos, que son la historia como apocalipsis a cámara lenta. Suena un poco fuerte, ya lo veremos. Después, 3 revoluciones en la cultura occidental. Estamos en ellas todavía. La tercera, todo cambia en la vida de la Iglesia con esto y con otras cosas. Y después, en este contexto, cómo tenemos que comunicar el mensaje. Algunas ideas que nos vienen del contexto, ¿verdad? Son reflexiones que he hecho, que he repetido en este año, como en año y medio, en 2 años, en muchos sitios, aunque les he ido dando distintas formas, porque me parece que en esta época largamente posconciliar, ya en el posconcilio, vamos a decir, pues tenemos unos retos de resituarnos, de volver a dar el mensaje cristiano, que siempre lo estamos dando, pero en un contexto en que nos desaparecen muchas cosas que nos resultan familiares en la vida de la Iglesia, sobre todo a los que vivimos en países de tradiciones cristianas, que estamos acostumbrados a un modo de hacer, que sencillamente están desapareciendo y que además ya no pueden tener la eficacia que han tenido en otras épocas donde las cosas funcionaban un poco solas. Es necesario situarse de otra manera. Muy bien, no hace falta decir más porque esto lo sabe todo el mundo. Entremos al primer tema, que es la historia como apocalipsis a cámara lenta. Bueno, el título no quiere ser muy solemne, pero encierra una verdad, ¿eh? Y partía de una anécdota, de un dicho, mejor dicho, de Winston Churchill. Dice, para los optimistas, una catástrofe es una oportunidad. Para los pesimistas, una oportunidad es una catástrofe. Cualquier cambio es una catástrofe. Para un optimista, dice, hay un cambio, me tengo que adaptar. Y los cristianos somos esencialmente optimistas, porque creemos que Dios ha creado el mundo, creemos que Dios impulsa el mundo, que está presente en él, ¿eh? No os dejaré solos, dijo el Señor, se ha querido encarnar y no se ha ido del todo, ¿eh? Está ante nuestras cosas, yo estoy en medio de vosotros, ¿eh? Además, vamos hacia el cielo. Naturalmente, ojo, esta misma profundidad que adquiere con esto que he dicho, la historia general y nuestra historia personal, claro, también le añade algunos tonos bastante fuertes, tan fuertes, porque esto no se puede olvidar, ¿eh? No es una cuestión circunstancial, que el centro de la historia, en el punto más importante de la historia humana, a ese Dios que ha venido, ha sido muerto y crucificado, maltratado, desoído, maltratado y crucificado. Y de alguna manera resumiendo en él todas las injusticias que hay en el mundo. Y cómo esto se repite, y es, diríamos, lo más clamoroso, a veces lo más clamoroso contra Dios, cómo hay mal aquí, cómo los justos no ganan. Pues es muy notable que Jesucristo nuestro Señor quiso asumir ese papel. Quiso llegar, no solamente se encarnó, no solo compartió nuestra carne, compartió también eso que podríamos decir que es lo peor, ¿eh? Por supuesto que hay muchos sufrimientos horribles, pero eso de alguna manera es lo peor, la mayor injusticia. Lo que más nos podemos quejar delante de Dios, pues el Señor lo arregló padeciendo Él, pasando por ahí, ¿eh? Y al mismo tiempo, claro, supone el rechazo del mundo. Y por tanto, ese gesto, esa escena de la muerte del Señor es la escena del pecado. Vino a los suyos no recibieron, dice San Juan en el prólogo. Y esto no es una especie de exageración, lo diríamos, de un poco de sacar el hilo y extenderlo un poquito en una especie de predicación, donde a veces se saca partido a las cosas, ¿verdad? A veces incluso deformándolas un poquito, no importa, ¿verdad? Se aplican. Esto no es una aplicación, esto realmente es el centro de la historia, así creemos los cristianos. El centro de la historia es la encarnación
Dios con nosotros, la muerte del Señor, ¿cómo es posible? ¿Qué mejor que Jesucristo nuestro Señor? ¿Cómo le ha podido pasar eso? Porque forma parte de la historia del mundo. Y la resurrección, claro, que es el gran motivo de esperanza cristiana y lo que nos tiene aquí. Si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, vana es vuestra fe. Pero claro, esto avala lo que he puesto, que es la historia, en el fondo, el argumento de la historia es el Apocalipsis y por tanto una gran lucha entre el bien y el mal. A veces, lo digo a cámara lenta o con un ciclo que es mucho mayor que el ciclo personal. Nosotros apenas tenemos, vamos a decir, memoria histórica para darnos cuenta de los ritmos, porque los ritmos nos marcan más bien la cultura, la cultura evoluciona en siglos, mientras que nosotros, vamos a decir, en 30, 40 años hemos evolucionado todo lo que tenemos que evolucionar, ¿no? Y desaparecemos en un poco más. Pero toda nuestra vida se desarrolla en un contexto mucho más limitado, aunque a muchas personas les ha tocado, ver mucho. Todas aquellas personas que nacieron a principios del siglo XX, pues vieron 2 guerras mundiales, por ejemplo, en Europa, ¿no? O en España también una guerra civil, en fin, muchas cosas muy horribles, algunas de ellas. Entonces nosotros quizá hemos vivido en entornos más cuidados, en entornos más amables, incluso podemos tener, claro, es inevitable que tengamos el deseo de que todo vaya bien, inevitable, ¿no? Y que nos parezca que eso es lo normal y que, en fin, que vivamos en ambientes cuidados donde apenas pasa nada y que entonces lo importante es en ese contexto donde apenas pasa nada, cómo no nos aburrimos, cómo nos divertimos, cómo empleamos el tiempo de la manera más satisfactoria posible. Claro, esto nos aleja muchísimo de esa afirmación que he dicho, la historia es vivimos en un apocalipsis. Yo cómo voy a vivir en un apocalipsis, uno podría decir, ¿no? Incluso yo mismo, ¿no? Pero dices, hombre, mira un poco cómo está el mundo y verás que pasan muchas cosas terribles. En este mundo donde vivimos hay muchas guerras, hay muchos emigrantes, hay muchos desplazados, hay mucha gente que se ha muerto de hambre, hay mucha gente que no tiene futuro en absoluto, hay muchos países, digamos, que se están destruyendo, hay mucha agresividad, hay mucha guerras digamos de distinto nivel o guerras menores que apenas aparecen o que no despiertan el interés del público. De manera que sigue habiendo cosas terribles. Y si uno extiende el campo, pues ve mucho más. O sea, la historia es muy fuerte. Y claro, si se fija en el centro, ¿en el centro qué pasó? Que vino, se hizo uno de nosotros, compartió con nosotros todo menos en el pecado, pero fue llevado a la cruz. Fue maltratado, vilipendiado, injustamente tratado y llevar a la cruz. Desde la cruz perdona al Señor, pero caray. También me parece bien muy bonito pensar que ahí asume toda la desgracia del mundo. El siervo sufriente, todos los hombres buenos que han sufrido por ser buenos, que es el mayor escándalo que tiene este mundo. Y que se entiende entonces, se entiende la generosidad de Dios, que haya querido bajar ahí a compartir eso precisamente. Es uno de los aspectos que tiene el misterio de la encarnación y la salvación. Dios ha querido compartir lo peor. Y a veces es la queja con la cual nos apartamos de Dios. ¿Cómo es posible que haya mal en el mundo? ¿Cómo es posible que sufran los inocentes? Pues el más inocente que nadie ha querido participar conscientemente, voluntariamente, en ese suplicio. Ha querido pasar por ahí. Claro, entonces dices, si para un cristiano eso es el centro y no es una anécdota, porque claro, si uno dice, bueno, a Jesucristo lo mataron, fue un accidente, ¿no? Podía no haber pasado. Por supuesto que podía no haber pasado. ¿Por qué? Porque podían no haber sido tan canallas, vamos a decir. O podríamos no ser tan canallas. Porque también los cristianos pensamos que todo pecado, en cierta manera, a la cruz representa el pecado. Vino a los suyos, y todo pecado que hacemos cada uno, ¿verdad? Pues ponemos cruz al Señor. No solo simbólicamente, misteriosamente diríamos. Sí, quizá no estuvimos allí, quizá no protestamos, quizá no huimos, quizá no chillamos para que lo llevaran a la cruz, para que lo crucificaran, quizá no organicemos aquello, quizá efectivamente no tuvimos una participación histórica, pero tenemos una especie de participación mistérica en ese misterio. Y dices, hay algo de eso. Todo pecado se concentra ahí. También toda salvación nos viene de allí. Como Moisés, emplea esa comparación el Señor, aquella escena también curiosa, que levantó una serpiente de bronce y los que miraban quedaban salvados, que habían sido
contaminados por una picadura. Pues dice, bueno, pues la cruz, los que lo miran, los que se acercan, los que quieren participar de eso, son salvados. Bien, pues efectivamente, cuando uno lee el Apocalipsis se da cuenta que es, en cierta manera, la protesta y la esperanza de los cristianos que padecen ya desde el principio. Señor, ven por favor, ya que acabe esto, vuelve por favor. Es curioso, por cierto, que claro, los primeros cristianos muchas veces pedían esto, Señor, vuelve, ven, has prometido que vas a venir, ven ya, que se acabe esto, que es horrible, ¿no? En cambio, a veces los cristianos que hemos venido después, muchos, durante muchos siglos han tenido miedo al fin, y lo ven el miedo no como motivo de esperanza, sino como motivo de horror. Dies ire, el día de la ira. Pero claro, si somos hijos de Dios, para nosotros no es el día de la ira, es el día de la salvación. Claro, por eso dices, el Apocalipsis es la entraña de la historia cristiana. Primero porque se da cuenta del mal que hay en el mundo y de que en la historia hay una lucha entre el bien y el mal. Una lucha muy grave, muy profunda, que abarca muchas cosas. Y como nosotros somos tan mediocres y a veces vivimos en ambientes, vamos a decir, pues mediocres y normalillos y todo muy común, ¿verdad? Comemos 4 o 5 veces al día y dormimos tranquilamente, en fin. 4 vulgaris, la vida se agota en 4 cositas. Claro, los tonos duros y fuertes del Apocalipsis, pues a lo mejor me parecen un poco, en fin, exagerados o un poco, bueno, pues de literatura, ¿no? No. Eso es simplemente porque no nos enteramos, porque vivimos en una pequeña burbuja, Y hay que enterarse. Bien, es verdad, aquí también merece la pena hacer una salvedad, que es que hay que tener conciencia del mal. ¿Por qué? Porque eso ayuda a tener responsabilidad, porque eso ayuda a tener agradecimiento. ¿Cuánto más vas a agradecer al Señor si te das cuenta de lo que ha hecho, verdad? Si simplemente dices, bueno, este mundo y por un poco, no sé por qué lo mataron, ¿verdad? Claro, pues entonces aquello, todo el dramatismo que tiene, toda la fuerza que tiene, pues desaparece, ¿no? Lo gordo es que el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros y lo mataron, y lo matamos, ¿verdad? Eso es terrible, ¿no? Y terrible dices, es que fue solo eso que va, mira y verás cómo hay mucho más, ¿no? Y entérate y verás cómo ya no puedes vivir tan tranquilo. Y eso es así, la conciencia del mal en el mundo. El Apocalipsis, decía por eso, a cámara lenta. No acabamos de ver el argumento porque no lo vemos en su conjunto histórico, ¿verdad? Sino solo a trocitos. Ahora, uno dice, pero si eres europeo, sabes que ha habido 2 guerras mundiales donde han muerto todos los millones que quieran, y ha sido horrible, y han pasado unas cosas espantosas, ¿no? Y en pleno siglo XX, Y en el siglo XXI ha habido sus guerras también, está viéndolas ahora mismo, ¿no? Y cosas muy feas también, muy horribles, Y en el fondo, decimos, perdón, no he terminado la idea que quería decir esta segunda, que sería, los cristianos, claro, aunque tenemos que tener sentido del mal, de lo que pasa, para tener responsabilidad y para movernos a hacer algo, sin embargo, no debemos estar amargados. O sea, escribí hace años un pequeño aforismo que era, la excesiva conciencia del mal es victoria del enemigo. Me parece que es así cada vez más. O sea, un cristiano tiene que ser un poco ingenuo. Pero no ingenuo de los que no se enteran, no ingenuo bobo, vamos a decir, ingenuo experimentado, sino ingenuo en el sentido de que tiene tanta conciencia de lo bueno porque mira a Dios, mira el mal, pero mira mucho a Dios. Si mira mucho a Dios, está seguro de que las cosas van a salir bien. Pero eso no quita el dramatismo del mal, Y no quita tampoco la responsabilidad que tenemos cada uno. Dice, no, es que el ideal de cada uno es vivir tranquilamente, en fin, disfrutar un poquito y ya está, ¿no? Hombre, ¿cómo vas a plantearte la vida así? Si hay tanta gente que sufre, tendrás que hacer algo, ¿no? Ese tema lo he desarrollado también. Es una conciencia de la historia, de cómo es la historia y por tanto de cómo tiene que ser tu vida. Pero bueno, aquí quería destacar este tema de que, aunque debe haber conciencia del mal, tenemos que vivir con una cierta ingenuidad. Esa ingenuidad que que es una ingenuidad basada en la esperanza. Que mira, o sea, ciertamente conoces el mal y lo miras, pero miras más a Dios. Entonces tienes esperanza. Y sabes que lo que tienes que hacer no es solo llorar, que también viene bien llorar un poco por el mal del mundo. Si no lloramos un poco el mal del mundo es que no nos hemos enterado. Es que somos solo superficiales, horrible. Eso no es la ingenuidad buena cristiana. La ingenuidad buena cristiana es llevando el peso del dolor del mundo, pongamos Jesucristo nuestro Señor, sin embargo tener esa confianza en Dios.
Y por tanto, esa felicidad que viene de la esperanza, no viene de que vivimos con 4 cositas. Bien, ese es un punto interesante. Ingenuidad, digamos. La historia, en el fondo, es la historia de salvación. Y tiene como fondo el Apocalipsis. Es así. Bien, y una observación que ya siempre me viene cuando hablo de estas cosas así, de que la historia es una historia de lucha entre el bien y el mal, que nosotros tenemos que apoyar mucho el bien. La otra es que hay que huir de la tentación muy fácil. Bueno, si nos fijamos un poco, explotamos un poquito esto, uno dice, por supuesto, toda la épica universal, la lucha entre el bien y el mal, y de los buenos y los malos, y qué sé yo, hasta del Señor de los Anillos, la Guerra de las Galaxias, pero también cualquier otra antigua, toda épica, San Jorge y el dragón, en el fondo está siendo un eco de esta historia fundamental que es la historia de salvación. Dios que salva y todas las complejidades y las negatividades y el maligno que se oponen. Y todos nuestros pecados. Y nosotros mismos, que nos oponemos al bien a veces de una manera u otra, o protestamos, o hacemos daño, por distintos motivos. No vamos a hacer una lista de por qué los seres humanos nos corrompemos y hacemos daño, que se puede hacer. Y viene muy bien recurrir a los 7 pecados capitales, que es una cosa súper sabia. Pero nos centramos en eso. Dice, bien, hay una gran lucha entre el bien y el mal, pero es muy importante desde el punto de vista cristiano saber, eso es una idea fundamental, que aunque hay una lucha entre el bien y el mal, no es exactamente una lucha entre buenos y malos. Quizá los ángeles se han dividido los buenos y los malos, pero en principio eran iguales, se han dividido. Y los seres humanos no nos dividimos en buenos y malos, porque como somos hijos de Dios y como el Espíritu Santo actúa en la historia, en todos nosotros hay bien, porque Dios está, porque Dios impulsa, y hay mal, porque somos malos, y también porque hay cosas malas en el mundo, y hay tentación, y hay comportamiento malo. Entonces, resulta que la lucha entre el bien y el mal pasa por el corazón de cada uno. Eso se lo he oído a San José María, en una homilía grabada. Pasa por el corazón de cada uno. Bien, ¿verdad? Pues es un buen descubrimiento, ¿verdad? Dices, hay lucha entre el bien y el mal. ¿Quiénes son los malos? Claro, no se puede decir malos y decir, bueno, pues los malos son, por ejemplo, otra religión. Los malos son los comunistas, los malos son los ateos, los malos son los, qué sé yo, la masonería, los malos son, en otra época, los liberales. Los malos son, es posible que tengan algo de malo, porque todos tenemos algo de malo. O que nos hagan daño, o que hagan daño a la Iglesia. Históricamente uno puede decir gente que ha dicho, pues sí. Sin embargo, la división no es entre buenos y malos. Primero, porque los buenos no somos buenos. O por lo menos no somos totalmente buenos. Ya creerse buenos sería una cosa bien fuerte, ¿no? Todos tenemos que luchar en nuestro corazón con el mal. Esa lucha está dentro de nosotros. Y después, porque no se puede señalar a nadie como malo. Porque también es hijo de Dios y también tendrás cosas buenas. Y efectivamente uno cuando conoce gente, pues descubre que es así. Incluso entre los ambientes peores hay gente mejor, o gente que reacciona bien, o gente que se da cuenta que aquello no es. O a lo mejor hay mucha gente que obra mal sencillamente por condicionamiento, porque no ha conocido otra cosa, porque, o sea, que también no es exactamente un corazón malo. Aquello no ha salido de un corazón malo. Bueno, pues esta observación es muy interesante, pero olvido al conjunto, que era lo que quería yo destacar. Realmente la historia es el Apocalipsis. Y si lo leemos despacio veremos que es una esperanza de que el Señor actúe, de que el Señor venga. Y en esa historia el Señor se ha presentado, Jesucristo nuestro Señor, y ha vencido. Ha vencido, curiosamente, padeciéndolo todo, asumiéndolo todo y convirtiéndolo en camino de resurrección. Bueno, pues esto no es una anécdota, es un centro para situarse sobre lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo, el Apocalipsis. Eso es así. Una lucha entre el bien y el mal. Y cuando uno comunica, cuando uno transmite el Evangelio, participa en esa lucha entre el bien y el mal, que no es, como hemos dicho, una lucha entre buenos y malos. Pero sí es una lucha entre el bien y el mal. El trigo y la cizaña.